Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Estamos en otra entrega de las Webtertulias. Parece que ya después de como 10 entregas ya aprendí a pronunciarla. Ustedes saben, esta dinámica pues es un diálogo entre banda que tenga que ver con la cosa pública. Regularmente son compañeros, colegas de nosotros de estudios políticos contemporáneos. Como ustedes ya vieron, por ahí está Jonathan Bretón. Pero ahora me voy a dar el gusto de introducir o de presentarles a una gran amiga. Tengo el gusto de conocerla como de hace ya una década. Eso no quiere decir que, bueno, ella sigue siendo joven, nosotros ya tal vez no. Con nosotros está Majo Novoa. Eh, Recuerdo por ahí que ella desde joven, fíjate, ahí ya todavía me sigo escuchando como viejo, ¿no? Desde joven, Majo, yo la veía muy interesada en los asuntos públicos. Yo cuando la conocí en estudios políticos, ella ya me llevaba carrera, a pesar de que entró después, ella ya era de las que me daban consejos de, güey, esto es así, tenemos que hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues siempre ha tenido como esa chispa. Ahorita nos platicaba de cómo es la banda de Ocotlán y parece que les gusta esto de hacer cosas, ¿no? De tratar de modificar el contexto en el que vivimos. Y pues también nos acompaña Jonathan Bretón. Por ahí, Bretón, quiero saludar. Y lo que nos compete hoy, lo que queremos hablar, precisamente por el perfil de Majo. Majo se desempeña dentro de la Universidad de Guadalajara en educación media superior, igual que yo, nada más que yo estoy en prepa 20 y Majo está en la prepa 19. 19 seguiditos, ¿no? En Sí. la prepa 19 ha tenido ahí unas intervenciones en la política, tanto afuera como adentro, pero bueno, por ahí también tengo entendido que estabas en la maestría, Majo. Sí, actualmente estoy cursando la maestría de políticas públicas. Mira, Majo de políticas, Bretón de ciencia política, y bueno, yo aquí tengo salud todavía, que no nos ha alcanzado el COVID. Aprovechando eso, el tema que queremos tratar hoy por la naturaleza del caso con Majo es sobre la educación en tiempos de COVID. El día de hoy se reanudaron labores en la Universidad de Guadalajara, por eso pues nos compete tanto a ella como a mí. Y también Bretón entró a sus labores académicas en sus 17 carreras que está cursando. Pero bueno, ya fue mucha introducción. Bretón, ¿qué me cuentas? Bueno, pues yo creo que aquí el contexto importante es precisamente eso, ¿no? Que la Universidad de Guadalajara retomó clases el día de hoy en medio de esta situación pandémica, pero yéndonos un poquito más atrás está el tema de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Los alumnos de nivel básico y de estudios de educación media y media superior también en muchas partes del país ya habían regresado desde hace 15 días. Entonces, esto se da en un contexto en el cual pues no hay, me parece que no hay condiciones, ¿no? Para regresar. Creo que el tema de la movilidad, gran parte como de ese porcentaje de inmovilidad que hay por el tema de la cuarentena se debe precisamente a que los niños no están regresando a las escuelas y eso creo que es una pequeña ventaja para poder contener la situación, ¿no? Sin embargo, se da en anuncios muy difíciles, ¿no? Considerando, por ejemplo, hablando primero del tema de la educación pública, de la SEP, el meter un rol en el cual pues las escuelas van a tener que dar clase a distancia y al mismo tiempo de manera alternativa está el tema de la educación por televisión, ¿no? Ese convenio que logra Esteban Moctezuma con las distintas televisoras para que se transmitan en horarios tanto de día como gran parte de la tarde, y si no me recuerdo hasta la noche también llegan, las clases de la SEP, ¿no? Entonces, pues todo esto forma parte de una especie de estrategia, si es que lo podemos llamar como estrategia, para poder aminorar, ¿no? El impacto y el grave impacto que está generando la pandemia en estos tiempos, ¿no? En específicamente la cuarentena. Pero creo que sin más sería interesante pasarle la voz a Majo, que trae ya mucho conocimiento y está especializada en esos temas. ¿Tú cómo ves todo este tema, Majo?
Bueno, antes que cualquier otra cosa, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder coincidir algún tiempo después. No vamos a meternos en años ni debates por los años, pero qué padre que se les haya aprendido esta gran idea de generar estos espacios, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, mira, yo creo que me gustaría partir de la información que me di a la tarea de encontrar en redes referente a la situación específicamente en el tema educativo, ¿no? ¿Por qué no hablamos de la equidad educativa? Creo que si habláramos de la equidad educativa nos llegaríamos a un montón de respuestas muy interesantes, porque en México la realidad del país pues es muy desigual, ¿no? Y si hablamos de la equidad educativa, pues vamos a caer en cuenta de que esta estrategia que tú decías, que no sé si entendí bien el estrategias, quién sabe si será estrategia o la desestrategia de la estrategia. Hay muchos países en el mundo, ¿no?, que utilizaron esta gran estrategia o gran idea de utilizar los medios de televisión para comunicar, para enseñar, pero pues ¿cuántos de estos grandes países están a la altura, ¿no?, de este gran reto? Porque no nada más es poner al profe en la televisión, implica un montón de situaciones, tanto de lo que vas a mostrar en televisión y en qué horarios o en qué formatos o en qué condiciones, pero y el detrás de cámaras, ¿no? Y el detrás de cada familia, donde prácticamente el 70% de los estudiantes en México tienen un montón de desigualdades sociales que les impiden, ¿no? Hablábamos de detrás de cámaras de las situaciones familiares que imposibilitan desde el tener un hijo, dos hijos, tres hijos, si tienes un iPad o si tienes una tablet o si tienes acceso a Internet o no tienes acceso a Internet. Si lo haces a través de la televisión, pues está muy padre, ¿no? Se escucha como este sueño utópico de educación para todos, pero y el trasfondo entonces es esta educación, ¿en qué se convierte? ¿No? Si es educación de calidad o es el para decir, pues es que en México no paramos, seguimos adelante a pesar y en contra de todas las posibilidades, estamos mostrando, ¿no?, que se puede, pero ¿cuántos memes no hemos visto, ¿no? Y que son memes reales de familias con 4 hijos, una televisión, y pues, obviamente hijos de diferentes edades, ¿no? Este grado de complejidad, que a lo mejor no se metió en esa estructura a decir, bueno, ¿y qué pasaría? Digo, como no es tan común que en México las familias tengan 5 hijos, pues, ¿para qué pienso un escenario así, no? Pues claro, ¿no? La realidad es muy diferente para todos. Habrá quienes tengan la posibilidad de tener un equipo de cómputo para cada hijo, una televisión para cada hijo, pero sabemos que no es la gran parte, ¿no? Entonces, el gran reto es cómo conseguimos una equidad educativa. ¿Cómo hacemos que el camino esté parejo para todos? ¿Cómo hacemos que la competencia, digo, si en tiempos ordinarios vivimos la desigualdad día a día, ¿qué nos hace pensar entonces que la educación televisiva es la herramienta, ¿no?, adecuada? Que sí nos justificamos comparándonos con países como Estados Unidos, ¿no? Porque también tengo entendido que en algunos estados utilizaron esta herramienta, pero ¿a dónde nos lleva todo esto? Creo que es una duda que está bien planteársela, ¿no? Y está bien equivocarse quizá, pero no equivocarse a costa del futuro de un montón de personas, porque entonces sí es una consecuencia, pues, garrafal, ¿no? Es llevar una constante, pero digo, existen situaciones muy particulares en México que nos harían pensar que no existe tampoco la posibilidad de regresar a una normalidad como la que conocíamos, ¿no? Entonces es el Claro. pro y el contra de qué es lo que vamos a hacer. ¿Ponemos en riesgo la salud pública o ponemos en riesgo la educación? Entonces, Uf, ¿para dónde nos excelente. vamos a dirigir? ¿No? Fíjate qué maravilloso enfoque le acabas de dar, porque sí es cierto, si bien es cierto, nosotros venimos arrastrando eso como países subdesarrollados, donde sabemos que por más que se quisieran generar condiciones equitativas para lograr la igualdad, pues no deja de haber condiciones distintas, sobre todo por pues, la evidente diferencia en la estructura socioeconómica que tenemos, ¿no? Y ahora creo que como entre otras tantas cosas, la pandemia viene a exhibir y a acentuar ese tipo de diferencias, ¿no? Y entonces yo coincido con lo que ambos dicen, a veces me suena más a improvisación y a querer sacar la chamba que a una estrategia, ¿no? Que los retos, por un lado tenemos el reto que tiene que ver con el contexto del estudiante, ¿no?
y por el otro lado tenemos el reto de la estructura que se encarga de querer generar ese aprendizaje significativo con los alumnos, ¿no? En este sistema de competencias yo recuerdo que apenas nos íbamos aclimatando y apenas íbamos entendiendo cómo funcionaba esto, cómo despegarnos de la educación enciclopedista, que era una cuestión cuantitativa, a querer generarles algo que de verdad nutriera los perfiles de los alumnos, y con ese reto llegamos, nos cae una pandemia y de pronto, ¿cómo nosotros nos vamos a asegurar de que lo que nosotros les enseñamos en la computadora les vaya a servir, ¿no? Y hemos visto cómo se quejan. Oye, pero sobre este mismo sentido, entonces, ¿hacia dónde, como lo dice Majo, hacia dónde teníamos que ir o hacia qué espacio cubrir? Yo la verdad, si soy sincero, no veo otra forma, ¿no? O sea, no veo otra forma en que nosotros pudiéramos continuar con la cuestión de la educación si no es a distancia, porque como bien lo dice Majo, pues tampoco tenemos las condiciones para generar una infraestructura apta, ¿no? Ya lo veíamos con el sobrecupo, ya lo veíamos con cuestiones como estos, que nos lleva a otro cúmulo de obstáculos, ¿no? Nos platicaba ahorita Majo que tienen ahí una infraestructura que se presta para que tengan diferentes talleres, pero son de cosas prácticas, y ahora el alumno desde su casa, ¿cómo va a poder generar cosas, por ejemplo, en el taller de robótica, ¿no? Pero bueno, me parece maravilloso. No sé hacia dónde, qué haríamos, Bretón, o qué opciones ves tú en el panorama. Bueno, Sazón, antes de responder, hacer el intento por responder eso, sí quisiera añadir a lo que comenta Majo en la verdad, su magistral enfoque, opinión, punto de vista que compartió aquí. Me parece muy acertado. Creo que lo que no nos estamos dando cuenta, lo que es más evidente es el problema de la desigualdad, ¿no? Desde hace mucho tiempo se ha mencionado que ese es uno de los grandes problemas que aqueja a este país, y llegó este gobierno con la intención de echar para atrás la reforma educativa, llegó con la decisión de tratar de darle voltear por completo el sistema de salud, y después llegó la pandemia y me da la impresión de que le dijo al gobierno, oye, espérate, pues todo lo que tú estás haciendo pues no te va a servir de absolutamente nada, ¿no? Se ha criticado muchas veces a este gobierno que pues la pandemia llegó primero a otro continente y que tuvo el tiempo suficiente para prepararse, para contener en términos de salud, pero también podríamos decir lo mismo en términos de educación, ¿no? O sea, ¿qué estuviste haciendo todos estos meses que tuviste de ventaja para elaborar una estrategia integral que contemple todo lo que ahorita Majo nos estaba comentando? Porque definitivamente creo que sí le viene a dar en la madre por completo, y quienes van a salir perdiendo son los niños, ¿no? Los que hoy están tomando clases. Obviamente ponderan la salud sobre el tema de la educación, y pues la educación también es algo que no ha importado mucho en México desde hace mucho tiempo, seamos honestos. Pero el asunto que también veo claro es que en el enfoque de desigualdad, que no solamente como desigualdad económica, sino también en tema de desigualdad de género, ¿no? Porque quien terminaría más afectado en este caso es la mamá, que va a tener que estar al pendiente de los niños, los que van a estar casi haciendo la tarea con ellos, tomando clases, y otra vez de nuevo, o sea, cuando más o menos las mujeres ya estaban empezando a cobrar terreno, ¿no? En el asunto de equidad medianamente, ¿no? Laboralmente hablando, las oportunidades económicamente hablando. Entonces ahora el enfoque es regresar a la mamá de casa que va, yo creo que por lo menos ahí va la estrategia, ¿no? Del gobierno federal es, ahí les va la educación por televisión y ustedes háganle como puedan con sus chiquillos, ¿no? Y ya ni te digo o sea, que no solamente no se escuchó a los padres, a las madres de familia, me parece que tampoco se ha escuchado a los maestros lo suficiente, ¿no? Algo tendrían que decir. Yo personalmente tengo, mi madre es maestra, y yo soy testigo, ¿no? De cómo, pues la verdad es que los maestros se la están rifando con este tema, ¿no? Porque es estar todo el día frente a una computadora, frente a un monitor, y parece que el trabajo se multiplica y parece como si fuera interminable, ¿no? Pero ya para como terminar esta intervención, Sazón, y abocarme a la pregunta que tú haces, yo creo que no está planteado un futuro, ¿no? Me parece que ni siquiera están tan desequilibrados en cuanto a la toma de decisiones, que ni siquiera han pensado cómo hacer para el proceso de cuando esto termine, porque bueno, ahorita también como dice Majo, detrás de cámaras platicábamos, pues cuál va a ser la nueva normalidad, ¿no? O sea, porque si ahorita estamos viendo la nueva normalidad, pues cuando esto termine de veras, no como ahorita que está como que a medios chiles, y que luego estamos casi llegando a
a 70,000 muertos, o sea, cuando termine de veras, pues algo tiene que pasar para que cambien las cosas de una manera completamente radical, ¿no? Pero bueno, creo que el micrófono tiene que ir para Majo, que ahorita tuvo un muy buen punto de vista y creo que seguramente tendrás más ideas de por dónde debería ir el futuro. No, y es que es un tema interminable, o sea, la realidad, yo siempre desde la licenciatura me hacía una pregunta, digo, el tema de México, o sea, es histórico y no histórico como spot político, pues, de cambiar la historia, sino como un rollo bien, bien derecho de decir, a ver, la cuestión educativa en México, ¿en qué se ha basado toda la vida? Se ha basado en una copia y en un espejo de mal hecho, porque eso es mal hecho de Estados Unidos, ¿no? Dices, ¿por qué? Ahorita tú lo decías, un sistema unificado que nos dé claridad tanto a los docentes como a los alumnos, porque detrás de esta situación, ¿cuántos alumnos no estarán pasando depresión? ¿Cuántos alumnos? Porque volvemos, no sé, digo, a lo mejor porque trabajo yo con adolescentes, pero un adolescente es muy susceptible a un montón de situaciones porque es el cambio más importante de su vida en cuanto a emociones, en cuanto a madurez y en cuanto a un montón de cosas. Entonces, ¿cuántos de ellos regresaron a una triste realidad a su casa donde pues existe violencia, existe un montón de situaciones que les complican el ser, ¿no? Yo escuchaba hace unos días un tema que hubo ahí en YouTube, un programa de una persona que era de Finlandia y se dedicaba al tema de la educación. Finlandia como el caso utópico, ¿no? Mundial, de la perfección educativa. Pero, y no es que lo quiera jalar y quiera decir, es que tendríamos que ser como Finlandia, pero creo que sí hay cosas que pudiéramos aprender. Por ejemplo, ella decía que, claro, que muchos profesores ya tenían desde antes acceso al Internet, al igual que los alumnos, pero ellos le dieron un enfoque muy diferente a la pandemia. Como ellos tienen un sistema tan unificado, subieron una plataforma, abrieron para todos la posibilidad de estudiar y decir, a ver, si tienes problemas con los idiomas, aquí está una herramienta, es una aplicación para tu celular sin costo alguno y ahí te va, ¿no? Si tienes problemas con tal, y así. Abrieron todo su sistema. Y además de eso, de que no existe un tema como de competencia, porque aquí es eso, ¿no? O sea, si te transmito conocimiento y luego yo qué voy a hacer, o a quién más enseño, parece chiste de la tienda de luego si te vendo todo que vendo, ¿no? Y de repente el tema de Finlandia me llamaba mucho la atención porque la maestra decía, es que en Finlandia lo agarramos como un reto. Y el reto era entonces que ahora los niños en su casa tenían que hacer las cosas diferentes. Ok, yo como profe ya estoy pensando y me estoy adelantando. Y decía, sí, ¿cómo hace un niño las cosas diferentes en su casa? Bueno, le estamos enseñando a observar los pequeños detalles de su casa. Y con los pequeños detalles lo poníamos a hacer con material de cocina o alguna otra cosa, un cubo. Y ese cubo nos servía entonces para matemáticas. Y luego con ese cubo les enseñábamos los verbos en inglés. Y luego ese cubo lo utilizaban y existía la transversalidad entre las materias y una armonía que decía, no manches, eso es imposible, ¿no? Y ya luego te vas a las estadísticas y dices, no, pues no es imposible. Al final yo creo que es este reto y es esta deuda histórica de los gobiernos para con el tema educativo, ¿no? Como tú decías, la menor de las preocupaciones siempre ha sido la educación. Y ahorita con pandemia, pues menos, ¿no? O sea, que se den de santos, que abrimos el sistema, porque digo, dentro de las bondades y las cosas que la verdad a mí sí me conmueven, de repente es ver cómo la sociedad fue avanzando tan rápido, nos vendieron esta idea, pero la gente, ¿no? Y sobre todo los adultos mayores de la actualidad, de verdad nunca tuvieron acceso real a la educación y ahorita son los más dichosos de que existan clases por televisión, ¿no? Que están aprendiendo, si tú quieres a sumar, si tú quieres a leer, que algo ya lo ve como cotidiano porque afortunados somos de tener acceso a la educación de calidad y ellos lo ven con esa gratitud, ¿no? Pero eso no quita que de verdad el reto sean las nuevas generaciones, porque la deuda, digo, malamente el capital nos ha dicho eso. A mí quien me sirve, pues es la mano de obra, ¿no? Entonces, la mano de obra calificada o hacia dónde van estos nuevos retos, porque hasta donde vamos avanzando ahorita, el gobierno de Andrés Manuel pues no nos ha dado una postura clara educativa, ¿no? Y nos quedamos, por ejemplo, en la preparatoria donde me desempeño, de repente era todo por competencias, todo por competencias, todo por competencias. Ahora cambia y dices, entonces sí las competencias, no las competencias, me regreso, o a dónde voy, ¿no?
Y además, yo creo que el reto mayor es para los docentes. O sea, ¿por qué el gobierno no les ha dado hasta ahorita garantías y no existe algo que no es utópico, como eso sí lo pudiéramos copiar de otros países, que el ramo docente de verdad fuera calificado, que el ramo docente fuera bien remunerado y que fuera una tarea reconocida, ¿no? Porque eso pasa, si tú reconoces la actividad, si tú dices, bueno, pues es el que me va a dar a jóvenes preparados, me va a fortalecer un montón de áreas, si lo quieres ver crudamente, laborales, pero lo va a hacer. Pero ¿qué pasa aquí? Y la verdad creo que es algo, y yo lo digo, yo no estudié para ser docente, yo no tengo pedagogía, yo no tengo, me armé en el camino y yo trato de hablar desde la empatía, trato de hablar desde las problemáticas reales que me tocó ver a mí, pero si tú dices, puedes ser la mejor maestra, no lo sé. O sea, yo tengo que poner en duda también eso porque creo que es el reto que en todos los niveles, desde el más básico hasta el nivel superior, nos deberíamos estar preguntando para dónde vamos. Y a lo mejor esta pandemia pudo haber sido, ¿no?, la coyuntura perfecta para detener el tiempo y preguntarnos qué quieres de la educación para el país. ¿Qué es lo que estás haciendo con la educación? Fíjate que de esto último que comentas, Majo, quisiera preguntarles si esto tiene que ser el factor que impulse a una nueva reforma educativa que esté a la altura de la sociedad, que esté a la altura de este siglo, que esté a la altura de las tecnologías que si bien algo nos ha dejado esta cuarentena es que nos dimos cuenta que las tecnologías están para ayudarnos, ¿no? Y podemos servirnos de ellas. Entonces, esto tiene que estar, tiene que venir de la mano con una nueva reforma, pero que ahora sí vaya en serio. Claro. Mira, te lo voy a plantear de la siguiente forma. La RIEMS, la Reforma Integral a la Educación Media Superior, no es mala, güey. De hecho, la ves, güey, punto por punto, dices, está toda madre, güey. Plantea tanto competencias en los docentes como con los alumnos a lograr, formación continua y demás. Lo que yo llego a ver malo a veces tiene que ver ya con factores o cuestiones políticas que van más allá, güey, del ideal que plantea la ley, que no es la única zona, güey, eso no es la única parte donde impacta. En todo lo político después llega a generar ahí una merma, ¿no? Y entonces hay otras cosas que interceden para que no se pueda lograr. Bien lo dice Majo. Por ejemplo, una cuestión política que yo compararía con Finlandia, que se me hace una genialidad, güey. En el documental de Michael Moore sale que en Finlandia no existen las escuelas, no existe la educación privada, güey, porque obligan, güey, a que los niños de bajos recursos estudien con los de buenos recursos, los de clase alta. De esta forma, los padres ricos, para asegurar que tengan buena educación sus hijos, le aportan hacia las escuelas y con eso el impacto se genera que una vez que crezcan ya se la piensan dos veces antes de atropellar al desprotegido, güey. Entonces generas una política integral, güey, pasada de lanza, que la veo dificilísima de implementarla en un contexto como el mexicano, pero son detalles que los ves y dices, ah, cabrón, como dice Majo, utópico, o sea, ¿en qué momento voy a poder yo ver esto? Y te dijera, viene una reforma chingón, pero esa reforma, ¿qué impacto va a tener tanto la coordinadora como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Que a veces los ves más preocupados por otros asuntos que tienen que ver con aspectos políticos que con querer cumplir el objetivo que es formar nuevas generaciones, que al final de cuentas estas nuevas generaciones son las que van a sacar el país adelante, pero que si no las preparas bien, pues nos van a seguir manteniendo donde estamos. No sé qué opine Majo. Sí, no, es un reto enorme. O sea, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿No? Creo que este tipo de debate que se abre siempre, a mí me terminan llenando de mucha tristeza porque te das cuenta de las necesidades y también de la cuestión cultural, ¿no? Me tocó leer también un caso en Austria, toman de ejemplo el caso de los piojos. Entonces, lo que le dicen a la gente es que con este tema de la pandemia, todos regresaron a las escuelas de manera normal, pero pensando en que todos tienen piojos. Entonces guardan la sana distancia, se cuidan el uno al otro, todo está chido. Pero en México la mamá, no, es que a mi hija le empiojaron, ¿no? Y dices, la honestidad del ciudadano, pero la otra también, ¿cuántos papás en realidad tienen la posibilidad de revisar que su hijo se bañe, que su hijo Que tenga coma, comida, Majo.
que sí, que tengan comida, que tengan el tiempo, que tengan, o sea, es una lucha constante de que nos va llevando, ¿no? Es como un ciclo matón, porque algo debe terminar en muerte. En algún momento vas a terminar muerto de alguna manera y uno lo habla quizá desde el privilegio, ¿no? Pero sí ves voltear a ver y empatizar y decir, está bien cabrón, de verdad, tener a 3 hijos, tener 2 o 3 trabajos para mantenerlos, tener una pareja disfuncional por alguna o cualquier situación, vivir en ciertos puntos sociales de conflicto, ¿no? Que de repente dices, bueno, ¿cómo se les hace tan normal ver que mataron a alguien en la esquina, ¿no? O cómo se les hace algo tan cotidianamente posible que te asalten. Entonces vamos normalizando un montón de cosas y todo termina afectando en diversos puntos, ya sea la educación, y dices, pues es algo que yo no me Sí, explico. No hay no, y respuesta. fíjate, sí, y fíjate, en ese sentido hay cosas que tienen que ver precisamente con la preparación y con la formación de los docentes, porque me ha tocado escuchar en otras prepas, no digo que en la que yo estoy, a docentes que dicen, que están casi los ves en contra del pensamiento crítico, güey, que dicen, no, no pienses, güey, dedícate a un trabajo para que puedas salir y ser un obrero y eso va a ser bien remunerado, te vas a casar, vas a tener 2 hijos, vas a esperar a morirte y así van a repetir el ciclo. Resalto es, güey, el pensamiento crítico es el que nos va a sacar adelante, cabrón. No quieren filosofar porque no quieren que piensen. Como una persona, güey, que se encarga de la educación, güey, hace eso, cabrón. Está en un ambiente educativo donde tiene que hacer que la gente piense, güey. Y al contrario, lo que quieren hacer es como de, no, mejor vete a una carrera que sí te va a dejar dinero, güey. Sí, se va a ir a una carrera que va a dejar dinero, pero lo que no sabe el irresponsable, cabrón, es que está siendo un profesionista frustrado, güey, que tampoco le va a dejar dinero porque ni siquiera le gustaba, güey, porque lo hizo porque un pendejo le dijo que eso le iba a dejar dinero. Bretón, tú dinos. Pues yo creo que la Van las clave está frustraciones, ¿eh? en el asunto que se ha comentado, ¿no? El tema de la desigualdad. Ahorita tú mencionabas, ¿no? Se tienen que buscar hasta 3 horarios laborales, ¿no? Para poder mantener a los hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Que también la educación de calidad no se está dando ni en las escuelas ni en las casas tampoco, pero tampoco es por culpa de los padres, o sea, también es en parte culpa de cómo está configurada la situación económica en esta región. Ya no creo que sea exclusivo de México, me parece parte de De la problemática a Latinoamérica, la que cabrón. enfrenta América Latina. Hace un momento, Majo, comentabas, ¿no? El tema de cómo, yo no sé si mencionaste la palabra estatus como tal, pero hiciste un comentario como de que el docente no está, pues como que somos un poco ingratos, ¿no? Con la provisión del docente. Y en otros países ser docente es algo súper bien visto. Quizás tenga que ver con el deterioro que tienen las instituciones igual aquí en este país, ¿no? En otros países, Claro. tú observas y el policía está súper bien visto, tiene mucha autoridad, los bomberos, los militares, ¿no? Bueno, los militares en México más o menos van bien. El tema con los docentes es, tú ves una manifestación de maestros y luego dices, no, pues son los de la CENTE, ¿no? Y como si ya con eso pues ya son los peores pobres diablos en el mundo, ¿no? Sí, Entonces, güey. creo que ahí hay otro gran reto, ¿no? En el tema de cómo hacer que la educación sea mejor desde la asignatura pendiente que tiene el gobierno para mejorar la educación, pero también la que tenemos nosotros como sociedad, ¿no? Para darle ese valor que realmente debería tener, porque a mí me queda clarísimo que no puede venir progreso o no puede venir mejor desarrollo en un país si no es a través de la educación y de la Es ciencia el y la motor. tecnología, ¿no? Pero, Claro. No, ¿vale? no, es que te iba a decir, y todo eso que acabas de decir sale con un ejemplo bien claro gracias a la pandemia, ¿no? Redes sociales, memes. Si buscas memes educativos, está esta lucha entre los padres de familia con los profes, ¿no? Entre Sí. el que ¿por qué no me pagas? Porque estoy haciendo tu chamba, y el no me entiendes, porque no nada más es llevar al niño a la escuela y ahí te lo entretengo, ¿no? Y porque yo hago planeaciones, porque yo me preparo, porque un sinfín de cosas el discurso, y sale la pudredumbre, sale todo de abajo y dices, está cabrón, Es ni que uno empatiza, o sea, ¿qué haces? Pues? me da la impresión que se está estirando la cuerda, se está tensando, ¿no? O sea, hay posturas completamente distintas. Por un lado, ¿no? Muchos papás que dicen, no, pues si va a ser a distancia, pues yo no voy a meter a mis hijos a la escuela, pues yo no voy a pagar
para que mis hijos estén estudiando aquí en mi casa, ¿no? Entonces, Y por el otro lado, Bretón. Y por el otro lado está la cara de los maestros, es decir, o sea, sobre todo en la educación privada, que muchas escuelas viven del día a día, está la cara de los maestros de decir, no manches, ojalá que no saquen a sus hijos, porque si sacan a sus hijos lo que va a venir es el recorte, ¿no? Y entonces vamos otra vez a ese círculo vicioso de maestros perdiendo empleo y otra vez más personas en la calle. Sí, güey. Y agrégale una tercera vía, güey. El alumno que sus padres se quedaron sin trabajo y se tiene que salir de estudiar para poder aportar a su casa, cabrón. O sea, Claro. es un círculo que nos está pegando por todos lados. Está muy complejo. ¿Cuánta gente no perdió su trabajo por ser mayor, ¿no? De cierta edad y los hijos por ser jóvenes que a lo mejor los pueden contratar? Pero yo tengo una teoría. Yo creo que toda esta idea del cochino y maldito dinero y cuando se empieza a reactivar la economía, en algún momento, ¿qué pasó, por ejemplo, con las guarderías, ¿no? Aunque no es así un centro quizá educativo, ¿no? Donde se imparta cátedra, las guarderías es un círculo muy importante. ¿Y desde cuándo se activaron las guarderías, no? Y no me digan entonces que existe esto de que los niños no se contagian. Porque entonces, ¿qué pasa? Papás trabajando necesitan dejar a sus niños en algún lugar, sí, ¿no? Y si la empresa no es accesible y si no le permite lo que tú decías a las mamás cuidar a sus hijos, entonces, ¿qué va a pasar? Los papás no pueden regresar a trabajar sin que los hijos hayan regresado también a la escuela, ¿no? Porque funciona entonces también como una guardería. Mientras el hijo se va a la escuela, los papás trabajan. Y entonces es esto no identificar que el hijo está cumpliendo con una tarea muy importante y de realidad social y de compromiso social, que es prepararse para un futuro gracias a la educación, mientras yo pues me dedico a trabajar, ¿no? Para garantizar que esto pase. Pero, ¿y entonces qué va a pasar? Porque hay muchos estudios, hace un tanto yo me encontraba uno de realmente el impacto de cuántas mujeres dejaron, y a nivel doctorado, ¿cuántas mujeres dejaron de investigar por dedicarse a la tarea del hogar? Entonces no es un tema de estudio, no existe como que, ay, pues si la señora nomás terminó hasta la primaria, pues ya, quiere decir que no le afecta el cuidar a sus hijos, ¿no? El tema educativo impacta en todas las áreas y es un tema tan importante y la verdad, en lo personal, qué pena que al gobierno no le haya dado para más y de todos los niveles para buscar algo más tejido. Yo creo que tuvieron mucho tiempo cuando nos trajeron con el dedo de que así, de que sí, vamos a regresar. Creo que debieron de empezar a planear algo que dejara de permear y dejara al menos se hubiera algo agradecido más más la positivo, claridad, ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Una amiga de Argentina, de recién pasó todo esto, ella trabaja en una universidad, y me decía, no, es que acá lo que hicimos fue marcarle a todas las personas y decirles, ¿tienes acceso a internet? No. Ok, ahí te va todo el paquete de tareas impresas y lo vas a entregar impreso. Órale, pues eso está chido, ¿no? Porque te estás acondicionando a las diferentes realidades. ¿Tienes acceso a internet? Pues está bien, utilízalo. Pero si no lo tienes, tampoco te vas a ver afectado porque no tengas el acceso, ¿no? No, pues sí está cabrón. Oigan, el tiempo se va cortando, pero yo creo que también vimos ya el escenario fatalista, es necesario, porque si no identificamos un problema no vamos a encontrar soluciones. También resalto aspectos pues, positivos, como lo histórico que hizo Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, al por primera vez en la historia aceptar a todos los alumnos que hicieron, bueno, todavía no alumnos, pero a todos los que aspirantes a media superior. Eso me pareció a mí una genialidad que pocas veces habíamos visto. Creo que es uno de los aciertos. Otros aciertos que veo es que sí se ha visto por lo menos una solidaridad entre la raza de lo que me compete y Majo no me dejará mentir, seguramente es lo mismo por allá por con ella, entre el apoyo entre docentes, también entre alumnos, en buscar las formas, sobre todo con los que menos pueden. Pero bueno, a manera de conclusión, ¿qué me dicen? ¿Qué hay de positivo? ¿Qué hay de negativo? ¿Qué me dicen? Yo me voy muy ¿Bretón? breve para darle más tiempo a Majo. Creo que este periodo que fue difícil, adverso, nos puso a prueba y a muchas instituciones las puso a prueba también. Y creo que a partir de ahí está la oportunidad de hacer cosas diferentes y de innovar y que con toda la adversidad encima tratar de mejorar, ¿no? Creo que el ejemplo que tú mencionas es importante, ¿no? Como la Universidad de Guadalajara puso desde un inicio el modelo de predicción y bueno, tantas herramientas
creo que lo que de aquí para adelante sigue es no quitar el dedo del renglón en que el presupuesto de la educación no puede disminuir, ¿no? Y el tema Definitivamente. también para la infraestructura en ciencia y tecnología, pues tampoco. Pero digo, podríamos alargarnos un poquito más, pero más bien me gustaría pasarle el balón a Majo, ¿no? Para que está invitada para que ella termine con el tema. Sí, no, pues yo la verdad es que siendo autocríticos, también es bueno reconocer, ¿no? Yo creo que la Universidad de Guadalajara ha sido y ha jugado un papel clave en Jalisco, le pese a quien le pese, no porque trabaje dentro de la universidad, creo que es de sabio reconocer, porque en otros estados las diferentes universidades no han jugado el rol que la de aquí sí, ¿no? Ha jugado roles en cuanto a las pruebas, ha jugado roles en cuanto a proponer, etcétera, etcétera. Entonces, yo, yo considero que dentro de las cosas positivas, y es algo que puede sonar raro, yo le veo lo positivo, que esta pandemia sacó lo peor, pero también sacó lo mejor de las personas, ¿no? Y esto, como lo decía Sazón, esta cuestión de la empatía entre profesores, el trabajo colegiado. A mí me encantó, por ejemplo, que dentro de la universidad pues, nos dijeran, ahí está el Classroom, y les mandamos ya un esqueleto y órale, ¿no? Porque sabemos, profe, que a lo mejor pues no te vas a meter en tantos líos y vamos a dar estas garantías de cierto conocimiento, y ya si le quieres hacer modificaciones, si quieres utilizar diversas herramientas, hay cursos, hay capacitaciones, hay esto, o sea, el estar innovando y el estar apostándole a un sistema, pues pudiera ser desde cierto punto considerado muy bueno, me refiero al sistema híbrido. No, a lo mejor no muchos países lo apuestan, pero en México hay una sobrepoblación y pocas escuelas, entonces pudiera ser un sistema que pudiera funcionar, ¿no? Bien, claro, bien planeado, bien pensado y que no fuera como una ocurrencia. Entonces, yo creo que dentro de las cuestiones positivas es esa, y pues al contrario, creo que nos hacen falta muchas horas de Zoom para poder abordar todo y poder desgajar un poquito, ¿no? Porque ahorita yo creo que no tocamos ni una vena No, de lo que Sí. es. Claro. Bueno, pues aprovecho tu comentario para abrirte el espacio para que próximamente sigamos teniendo este tipo de dinámicas. Pues miren, tal cual lo decía Darwin, ¿no? El que sobrevive es el que se adapta, entonces ahora nos toca este gran reto y creo que tenemos que adaptarnos y sacar lo mejor posible. Ya vimos algunas de las adversidades, pero no creo que no podamos, ¿no? Pues hemos podido con el PRICA, aunque no podamos con más cosas. Pero en fin, nos retiramos. Les agradecemos, te agradecemos, Majo, por habernos acompañado, por gracias, Al tomar Majo. de tu contrario. tiempo para dialogar con No, gracias. nosotros. Como siempre, a Bretón por hacer esto posible. Y pues agradecemos sus comentarios, estamos al pendiente. Ahí tenemos algún espacio en Estado del Estado, al cual también estás invitado, Majo. Tenemos un podcast también y varias dinámicas con politólogos. ¿Algo que quieres agregar, Betón? No, pues nada, gracias Majo en verdad por estar con nosotros Al y contrario. gracias a todos los que nos ven y nos escriben, los comentarios nos ayudan demasiado. Próximamente vamos a estar en la radio de Prepa 19 con Majo. Así es. Vamos a echar ahí plática. Bien. Enhorabuena y a darle con todo.